Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos acá en YouTube para dar una nueva videoclase. En este caso siempre vamos a estar haciendo una programación en GMWin para el PLC GLOFA GM4 que estamos trabajando. Entonces el día de hoy traemos una nueva aplicación para trabajar en este tipo de software. Y la aplicación pues es una secuencia electroneumática con 3 cilindros. Entonces ahora acá tenemos la secuencia, es una secuencia sencilla. Sale el cilindro A, después sale el cilindro B, después sale el cilindro C, que se me perdió acá se me perdió el más, y de último vienen las acciones de retorno. Entonces regresa el cilindro A, después regresa el cilindro B y de último regresa el cilindro C. Estas son las acciones. Es una secuencia sencilla, ya que el orden de retorno coincide con el orden de la salida de los émbolos de los actuadores, de tal forma que en nuestro sistema los tres de fuerza, en este caso tenemos 3 actuadores neumáticos de doble efecto, los cuales me van a generar por cada uno dos señales de entrada al PLC. Por lo tanto van a tener ellos en la entrada y en la salida limit switch o finales de carreras para detectar la posición del émbolo. Cada uno tendrá 3 electroválvulas, 5 vías, 2 posiciones, que cada electroválvula pues debe tener 2 solenoides, de tal manera que le pueda permitir cambiar de posición para que de esa manera pueda entrar y salir el actuador neumático. Siempre recomiendo ver los tutoriales de neumática básica y electroneumática para entender y comprender cómo funciona la parte de fuerza, que en este caso es neumática, y de esa manera entender el orden de las señales, el orden de la secuencia. Entonces, teniendo eso hecho esto, nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando nosotros pulsamos marcha, sale A, sale B, sale C, retorna A, retorna B, retorna C. Y este ciclo se va a estar repitiendo de manera continua, ya que es un lazo cerrado. O sea, esto va a estar de manera continua hasta que el operario presione el paro de máquina. Entonces el sistema se va a detener de ejecutarse. Y cuando ya presionamos paro, pues si queremos volver nuevamente, pues entonces pulsamos nuevamente marcha y se respeta el orden que ya hemos programado. Siempre se va a estar repitiendo hasta que vengamos a presionar paro. Ahí ya presione paro, se termina la secuencia y ahí termina la ejecución del programa. De tal manera que regresamos acá a nuestro, en este caso va a ser regresamos acá a nuestro programa, al GMWin, y vamos a, perdón que siempre se me olvida que no hay espacios aquí. Entonces venimos a nuestro programa y vamos a hacer un nuevo archivo. O si tú ya tienes un archivo de copiar y pegar, pues no se vea cómo lo haces. Lo vas a hacer tú. Yo lo hago así de esta manera para explicarlo desde cero e ir despacio para que todos ustedes entiendan. Entonces siempre, todos sabemos que acá nosotros vamos a iniciar. Siempre que nosotros vamos a iniciar una programación o un sistema operativo, este debe tener su inicio del sistema, en este caso pues su paro y su marcha. Entonces aquí tenemos, en este caso ya hemos iniciado. Acá vamos a poner la marcha y aquí ya tenemos nuestro paro y marcha. Ahora, en este caso acá nosotros lo que vamos a hacer es hacer la programación para una secuencia electroneumática. En este caso el orden de las acciones es una orden de las acciones bien sencilla. Por lo tanto vamos a electroneumática, vamos a poner la orden de las acciones. En este caso dice que el cilindro A sale, B sale, C sale. Después de eso A regresa, B regresa, C regresa, porque es una secuencia sencilla, y ese va a ser el orden de las acciones. Ahora acá, para poder realizar eso nosotros vamos a ir realizando los grupos de acciones para ir enumerando cada una de las acciones que van a hacer los actuadores neumáticos. En este caso iniciamos con la primera acción, y para la primera acción, como en los ejercicios anteriores ya hemos venido estudiando, o por lo menos pues considero que ya ustedes han venido entendiendo esta situación. Entonces acá nosotros siempre, yo voy a utilizar los grupos de trabajo para realizar la secuencia. Para realizar cada una de las acciones yo uso estos grupos de trabajo. Entonces en este caso vamos a realizar la secuencia de esta manera. Aquí ya tenemos el primer grupo de trabajo y en cada grupo de trabajo pues nosotros vamos a realizar una acción.
Acá ya vamos a poner la siguiente acción. Después de que salga el cilindro A, pues va a salir el cilindro, en este caso el cilindro B. Y, perdón, he puesto G, entonces vamos a entrar a reeditar ese comentario. Esa etiqueta estaba mal, entonces es el cilindro B saliendo. Y para cada grupo nosotros vamos a realizar estas acciones. Entonces vamos a comenzar a nombrarlo. Bueno, primeramente, podemos hacer eso como cada actuador, son 3 actuadores, cada actuador me genera 2 acciones, entonces aquí tenemos 6 acciones. Aquí tenemos la primera acción, por lo tanto, vamos a tratar de copiar la siguiente. Entonces aquí sería la segunda acción, aquí tendríamos la tercera acción, cuarta, quinta, y aquí sería la sexta acción, que son la cantidad de acciones o cantidad de movimientos que tienen los actuadores, así como lo vemos acá. Entonces, ahora regresamos a nuestra primera acción, que en este caso pues es acá, al inicio, y vamos a comenzar a realizar el direccionamiento. En este caso comenzamos con el push button 1, que es una señal de entradas, y por lo tanto esa señal de entradas generalmente pues está asignada a la dirección I0.0.0. Después vamos a poner el pulsador de marcha, que en este caso es push button 2, y por lo tanto se la asignamos hacia la entrada I0.0.1. Acá para gestionar lo que es paro y marcha vamos a utilizar una memoria de sistema, la cual me va a ayudar a hacer el enclavamiento del circuito. Este es el enclavamiento del circuito. Ahora, para cada grupo, para cada acción, nosotros pues vamos a tener que utilizar una memoria de sistema, que en este caso esta va a ser M2, esta va a ser la bobina 1. La bobina 1 ya sabemos que es una salida de sistema, por lo tanto vamos a direccionarla al slot 0, al bit 0, perdón. Por lo tanto es Q0.2.0. Ahí lo tenemos. En este caso aquí tenemos la primera acción, que nos hace falta todavía nombrar estos componentes. Acá, en este caso de esta acción, recibe la señal mediante la memoria de sistema 1. Aquí, para que se pueda accionar M2, debe estar la condicional. En este caso es el limit switch 4. Acá es muy importante saber el orden de las señales, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir es limit switch 1, pero por el orden de las señales, en cómo están dispuestas en el sistema, es que nosotros lo hacemos de esta manera. Entonces ahora vamos a direccionar a la I0.0.2, y ahora sí, como podemos ver, para que esta bobina se energice, debe estar cerrado este contacto mediante la memoria 1, debe de cerrarse este contacto, que es el limit switch 0, y ahora, como este cerrado, pasa la corriente, y acá debe de retener la señal mediante este contacto, debe activar el movimiento mediante este contacto, debe preparar el movimiento que está a continuación mediante este contacto, y ahora él debe de cortar la acción en el último movimiento, que es este grupo que está acá. Entonces venimos acá, este contacto es el que sirve para cortar la acción en ese movimiento. Ahora aquí ya tenemos esta acción, ya la tenemos prácticamente finalizada. Ahora venimos aquí y la acción que sigue es B+, después de B+, sigue la siguiente acción, que en este caso, en el orden de la secuencia, es la acción del actuador C. El actuador C debe de actuarse, o sea, es C+, y por lo tanto vamos a etiquetar acá de esta manera, y venimos acá, esta sería la memoria del sistema 3, esta sería la bobina 2, y la bobina 2 va a estar direccionada, en este caso, a la Q0.1, porque la 0.2.0 ya está asignada, entonces aquí lo vamos a dejar de esta manera. El limit switch que va a estar actuado aquí es el LS1, y este va a estar direccionado hacia la entrada física y 0.0.3. Habiendo hecho eso, ya la memoria se ha energizado, entonces va a venir a retener su señal con este contacto, activar el movimiento con este contacto, a cortar el movimiento anterior a través de este contacto, que para ayudarles a la M2 la corta la M3, siempre deben de fijarse en eso. Y como podemos observar, debe preparar el siguiente movimiento acá a través de este contacto, y ahí ya tenemos todas las acciones. Pasamos a la siguiente acción. La siguiente acción la vamos a ver acá, y en nuestra orden de secuencia, la siguiente acción, de cuando ya haya salido el cilindro C, ya salió A, ya salió B, ya salió C, ahora es el proceso en donde comienzan los retornos según este orden de secuencia.
O sea, retorna el primer cilindro en salir fue A, el primero en retornar debe ser A, por esta secuencia que es sencilla. Ahora venimos aquí, esta sería la memoria del sistema 4, esta sería la bobina 3, por lo tanto vamos a asignarle a la bobina 3 una salida física, y en este caso la bobina 3 aquí, en este caso para el orden de las acciones, esta es la bobina 3, pero nosotros la hemos direccionado hacia, en este caso pues a la bobina 3, ya la tenemos, 2, 3, y esta va a estar direccionada hacia la Q0.2.2. Bien, acá, habiendo hecho esto, ahora el limit switch que deberá activarse acá es el LS3. Esta es una entrada al sistema y por lo tanto va a estar direccionado hacia la I0.0.4. Habiendo hecho esto, ahora el contacto se va a retener mediante la memoria 4, va a activar el movimiento mediante la memoria 4, va a preparar el siguiente movimiento a través de este contacto de la M4 y va a cortar el movimiento anterior a través de este contacto. Continuamos con la siguiente acción, y la siguiente acción ahora es ya de retorno A, ahora sigue retornar el actuador B, por lo tanto la siguiente acción es B retornado. Para ello necesitaremos una memoria del sistema, una memoria interna, y esa memoria interna va a ser M5. Ahora necesitamos la bobina 4, y la bobina 4 en nuestro sistema estará asignada hacia la Q 0.2.3, que es la que está a continuación. El limit switch que nosotros vamos a activar en este momento es el LS5, y ese LS5 lo vamos a direccionar exactamente a la entrada física de 0.5. Habiendo hecho esto, la memoria debe retenerse a través la señal a través de este contacto, debe activar la señal del movimiento a través de este contacto, debe preparar el movimiento que está a continuación a través de este contacto, y debe cortar el movimiento anterior a través de este contacto. Como podemos ver, así es que va a estar trabajando. Ahora venimos a la siguiente acción. La siguiente acción que hemos determinado en nuestra secuencia, como podemos observar acá, es la acción de C regresando. Entonces, por lo tanto, venimos acá, el actuador C, vamos a direccionar esta acción aquí, ponemos la etiqueta acción C, y creo que ahí vamos bien. Vamos a ver A, B, C, A, B, C. Bien. Bien, perfecto. Ahora venimos acá. Esta sería la memoria del sistema. En este caso, pues ya tenemos asignada la 5. Y ahora asignaremos la memoria interna 6. Esta sería la bobina del sistema, que sería la 5. Y en el caso de la bobina 5, esta la deberemos asignar hacia la Q 0.2.0.4. Entonces, Q 0.2.4. ¿Hay algo malo en el sistema? Sí, hay dos puntos. El limit switch que nosotros vamos a direccionar acá es el limit switch LS0. Por lo tanto, ese va a estar direccionado hacia la entrada física I0.0.6, que es la que está a continuación de las que hemos venido utilizando. Entonces acá la memoria 6 retiene la señal a través de contacto, activa el movimiento a través de este contacto, prepara el movimiento que está a continuación. Esperemos acá, corta el movimiento anterior. Bien, corta el movimiento anterior. Así, perdón, aquí estamos bien. Debe de preparar el movimiento que está a continuación. Perfecto, que es la última acción. Muy bien. Habiendo hecho esto, venimos acá
Y buscamos la última acción, que es la que nos hace falta. Aquí tenemos la memoria del sistema 6, ya hemos asignado. Esta sería la M7. Ahora esta sería la bobina 6. Y le asignaremos a la bobina 6 la Q0.2.6, que en este caso, no, Q0.2.0.4, porque la otra ya está asignada. Ahora el limit switch que se va a estar activando aquí es el LS2, y por ello deberá ser una entrada al sistema, que en este caso va a ser la I0.7. Entonces M7, la memoria interna 7, retendrá su contacto a través de esta la memoria a través de este contacto. Deberá activar el movimiento a través de contacto, y en este caso deberá venir a retener la señal a este contacto anterior, que lo tengo mal nombrado, que sería aquí. Y acá en la M5 es la M6. Aquí es M6, M7, M5, aquí es la M6. Aquí tenía mal nombrado esto. Vamos a componerlo. M4, aquí es M3. Vamos a ver, imagínense, aquí tenía algo mal nombrado. Aquí es la M5, M6, M4. Entonces aquí es la M5. Allí había nombrado mal, para que corrijamos esos datos. Aquí es M3, este es M4, perfecto. Ahora sí. Y ahí finaliza el sistema. Bueno, tenemos la secuencia electroneumática. Para que marcha, pulsamos marcha, sale el cilindro 1A, el cilindro A, como podemos ver aquí, la bobina 1, memoria 2, memoria 3, bobina 2, la memoria 3, corta la bobina 2, vamos a la siguiente, memoria 4, bobina 3, es cortada por la 5, perfecto, venimos a la siguiente, M5, bobina 4, la corta la memoria 6, venimos a la siguiente, memoria 6, bobina 5, la corta la M7, y la siguiente es M7, como este es el último movimiento, lo corta el primero. En este caso, esta sería la bobina 6. Y aquí tendríamos todas nuestras acciones. Siempre que revisemos manual, después lo podemos hacer de manera con el software, una compilación. Tenemos 47 líneas, 36 bytes compilado satisfactoriamente, y miramos nuestras variables. En el caso del pulsador de paro y marcha, aquí lo tenemos. Las memorias del sistema están todas correctas, y en el caso de los del sistema, aquí debemos de tener en cuenta de que no se repitan. Aquí tenemos la I0.0.1 y 0.0.0, y estas de acá, que son las de los finales de carrera, no se deben de repetir. Tal vez no están en orden debido a que simple y sencillamente, pues bueno, la situación aquí es que no pueden estar repetidas ni encontradas. Aquí está bien. Ahora en las bobinas 2, la 2.0, 2.1, 2.2, aquí salimos bien. Entonces ya todas están usadas. Este asterisco significa que ya todas están usadas. Y bien, aquí ya terminamos esta programación. Como no podemos simularlo en el software, pero lo que ocurriría es lo siguiente: sale el cilindro 1, sale el cilindro 2, sale el cilindro 3, y después regresa en el mismo orden. O si lo decimos, sale A, sale B, sale C, y regresa en el mismo orden. Regresa A, regresa B y regresa C. Los limit switch le envían señales al PLC, y el PLC en respuesta le manda señales a la electroválvula para que ésta haga los cambios necesarios para que las acciones se hagan en la secuencia y en el orden ya establecido. Bien, de esta manera es como se va a estar ejecutando entonces el programa. Les agradecemos a todos aquellos que están viendo nuestros tutoriales, nuestras videoclases, y de una u otra manera pues les recordamos que si tienen algún comentario me lo pueden dejar para seguir aprendiendo. Yo estoy muy agradecido con nuestros seguidores porque ya estamos con una cantidad buena de seguidores, y eso significa de que aquí hay personas que quieren aprender. En este caso yo estoy en un módulo de automatización. En este caso estamos hablando de
este control con PLC o autómatas programables, pero también damos clases de mantenimiento y que ya tengo pendiente cómo grabar ahí algunas de mantenimiento de mecanizado en torno, en empresa, que me han pedido algunos suscriptores de nuestro canal. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día. Se despide usted el profesor Reiner, como siempre deseándole lo mejor.